Alberto Aguilar Don Dinero, que como siempre nos tiene lo más importante, lo más actualizado en las empresas mexicanas. Te saludo esta mañana, querido Alberto, buenos días. Hola Pedro, qué gusto saludarte, como siempre, un verdadero placer estar contigo esta mañana y con nuestro auditorio. Pues Pedro, pues ya estamos en la cuesta de enero y pues me parece que se visualiza una cuesta de enero más difícil. Siempre, pues sabemos, enero ha resultado un mes complicado porque venimos de las vacaciones y los excesos del fin de año, pero en esta ocasión con la pandemia tendremos una cuesta de enero inédita, pero además ya les platicaba del desánimo que hay entre los hombres de negocios. Normalmente cuando se regresa de vacaciones, pues el descansar, el estar con la familia, el viajar, permite que pues el ánimo mejore. Esto no es el caso en esta ocasión, muchas personas sí viajaron, pero ni así mejora el ánimo entre los inversionistas. Y bueno, hay razones de peso para que esta situación se esté dando, porque pues el tema de la pandemia pues se ha recrudecido en todo el mundo. De hecho, pues las expectativas de los principales analistas es que la economía global pueda regresar a crecimiento después del decrecimiento del 2020. Y bueno, dado la pandemia, dado los rebrotes, pues no es descartable que el mundo crezca, pero lo haga a menor proporción de lo que se había previsto. En varias economías se ha platicado aquí, se han reactivado ya medidas restrictivas, entre ellas la restricción de viajar, la restricción de la movilidad, y de prolongarse esto, pues el costo irá directamente a la actividad productiva del mundo. En México ya sabemos, además de la pandemia del COVID-19, pues estamos viviendo las recurrentes políticas públicas controvertidas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no van muy ad hoc con el pensamiento del sector privado y consecuentemente han tenido un impacto desde el 2019 en la inversión. Y lamentablemente no hay visos de mejora. Ayer el INEGI dio a conocer el dato de inversión fija bruta a octubre, con una caída del 13.7% anual. Van 21 meses consecutivos a la baja de esta variable, imagínense, 21 meses. Y bueno, si no hay confianza, difícil que esta variable pueda modificarse. La inversión pública, sabemos, se mantiene también acotada porque hay una orientación a proyectos de baja rentabilidad, cuestionables, amén de todo el esfuerzo que se hace para el asistencialismo, que pues es dinero que al final de cuentas no va a repercutir en una mejora de la economía. Por lo que hace al consumo, que es otra variable importantísima para nuestra economía, el consumo representa hasta el 70% del ritmo económico. Bueno, esta variable también cerró en 2020 apagada. Incluso en diciembre el consumo previsto fue mucho menor a lo esperado. Y bueno, obviamente esto también tiene que ver con la decisión de no implementar medidas contracíclicas. La Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, pues tomó al calce la petición del gobierno y al final de cuentas no hubo medidas contracíclicas. Y bueno, las consecuencias ya lo hemos platicado aquí, se ha platicado aquí con Pedro, pues más de 1 millón de empresas que han cerrado a la fecha, más de 1 millón de empleos formales que se han perdido. Ayer se dio a conocer, ayer se dio a conocer el dato de la pérdida de puestos de trabajo del IMSS, 648,000, pero el IMSS no es toda la formalidad. Y esto junto con la precarización salarial que hemos visto, porque las empresas pues no han podido pagar la nómina, han tenido que ajustar sus salarios, bueno, pues esto ha estrechado el poder de compra. Ayer también se dio a conocer el dato del consumo privado octubre, y esta variable retrocedió 8.3%, y de acuerdo a las analistas, este dato es octubre, noviembre y diciembre se mantuvo la misma tendencia, así que la caída del consumo se está estimando para el cierre del 2020 en 11%. Y bueno, como les decía, pues ya estamos inmersos en la cuesta de enero, y esta vez pues va a ser peor que otros años porque, como les digo, el desánimo prevalece. Se considera que esta cuesta de enero al menos se prolongará para marzo e inclusive todo el primer semestre. O sea, este primer semestre va a ser muy complicado. Cecilia Partida, ella es la líder de Retail Intelligence de Nielsen, hace ver que esto se va a dar
por el miedo que genera la crisis, por el impacto que está generando la pandemia al restringir la movilidad. Y bueno, la experta se refiere a un consumidor que está en modo de ahorro. Además, remarca los cambios que mantiene la pandemia, que pues ha dejado huella en el comportamiento de los clientes, en donde pues sabemos las personas están trabajando en su casa y entonces el hogar se ha convertido en el centro de trabajo, en el centro educativo, porque los muchachos, los niños no van al colegio, y también el entretenimiento, porque no podemos ir al cine, no podemos ir al teatro, no podemos ver a ningún espectáculo, y en ese sentido, pues desde el hogar también se da el entretenimiento. Frente a ello, pues lo que ha sucedido en el consumo es que el cliente ha priorizado categorías básicas en lo que ha sido su desempeño. ¿Cuáles? Pues los alimentos, ¿no? Digamos, y dentro de los alimentos hay una gran cantidad. En diciembre, por ejemplo, el tema de las golosinas, el tema del azúcar, todo lo que tuvo que ver con los preparativos para las fiestas de fin de año, pues se incrementaron. Los productos de la salud, porque estamos preocupados por la salud, y del cuidado del hogar, porque estamos en casa. Estas categorías han crecido de manera consistente desde marzo hasta la fecha. Y bueno, ¿cuáles otras categorías no han crecido? ¿Cuáles han sido las paganas? Bueno, pues el consumo duradero, los bienes de consumo duradero, pues la lavadora, el refrigerador, la estufa, estos bienes que pues a lo mejor podemos prescindir de ellos. La industria automotriz es un fiel testigo de lo que está sucediendo. Los artículos de belleza, pues no salimos de casa, pues también no hay tampoco mucha necesidad de estar tan pulcros como cuando va uno a trabajar. El caso de la ropa y el calzado va a continuar afectados. Los bienes de lujo es otro de los afectados, puesto que la crisis ha pegado por igual a ricos y pobres. Pasar por Presidente Mazarik aquí en la capital de la República es una tristeza. Gran cantidad de empresas de productos de lujo han cerrado sus espacios en ese importante centro de consumo. Así que bueno, sin inversión, con un consumo chato, afectado, y con la ausencia de apoyos macro, pues me parece que remontar la crisis va a ser complicado, y por lo pronto pues habrá que conformarnos a un primer semestre bastante complejo por lo pronto.